Sara Martínez siempre había sabido integrarse. A sus 28 años, trabajaba como traductora para organizaciones internacionales de ayuda, un trabajo que le exigía ser invisible, escuchar más de lo que hablaba. Su complexión menuda y su actitud reservada hacían que la gente olvidara que estaba presente, algo que le había sido muy útil en tensas reuniones diplomáticas en 3 continentes. El vuelo de Estambul a Roma debía ser rutinario. Sara estaba sentada en el asiento 14C, con su desgastado diario de cuero abierto sobre el regazo, repasando las notas de su último destino. La crisis humanitaria en Siria la había dejado emocionalmente agotada y ansiaba unos días de descanso en Italia antes de su próximo despliegue. El Boeing 737 iba medio vacío, como era habitual en un vuelo de martes por la tarde. Los viajeros de negocios tecleaban en sus portátiles mientras los turistas consultaban guías turísticas. Sara se fijó en el hombre del asiento 8A de inmediato, no porque fuera amenazante, sino por su total quietud. En su trabajo, había aprendido a interpretar a la gente, y algo en su absoluta quietud le hizo sonar las alarmas. Era de Oriente Medio, de unos 30 años, con manos callosas que sugerían trabajo manual, pero sus ojos se movían constantemente, escudriñando la cabina con la precisión sistemática de quien vigila. Sara ya había visto esa mirada en zonas de guerra. La hiperconciencia de los combatientes entrenados. 2 horas después del vuelo, todo cambió en segundos. El hombre se levantó bruscamente, gritando algo en árabe que le heló la sangre a Sara. Entendió las palabras a la perfección. Que nadie se mueva o morirán todos. Otros 3 hombres se levantaron simultáneamente desde diferentes partes del avión. Su movimiento coordinado confirmó lo que Sara sospechaba. Esto fue planeado, profesional y extremadamente peligroso. Los pasajeros gritaron cuando los secuestradores sacaron armas que, de alguna manera, habían logrado burlar la seguridad. Cuchillos rudimentarios, probablemente de cerámica para evitar los detectores de metales, y lo que parecían ser artefactos explosivos improvisados atados a sus cuerpos. El secuestrador principal, el de Ada, se dirigió a la cabina mientras gritaba órdenes en un inglés con un marcado acento. Todos siéntense, con las manos donde podamos verlas. Si alguno intenta hacerse el héroe, volaremos el avión por los aires. El entrenamiento de Sara hizo efecto. En zonas de crisis, había aprendido que la supervivencia a menudo dependía de parecer inofensiva mientras recababa información. Se desplomó en su asiento, haciéndose más pequeña, pero su mente trabajaba a toda velocidad mientras procesaba cada detalle. Los secuestradores hablaban entre sí en un dialecto que reconoció como sirio. Hablaban de algo sobre la base estadounidense en Alemania y de hacerles pagar. Sara comprendió con creciente horror que no se trataba solo de un secuestro para pedir rescate ni de una maniobra política. Estos hombres tenían un objetivo específico en mente. Los pasajeros a su alrededor lloraban y rezaban. La anciana del 15B apretaba su rosario con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Un hombre de negocios del 12D hiperventilaba, pálido de terror. Los niños lloraban mientras sus padres intentaban desesperadamente consolarlos. Pero fue el hombre del 6 quien captó la atención de Sara. A diferencia de los demás, no estaba presa del pánico. Estaba sentado completamente quieto, con una postura relajada pero alerta. Sus ojos se encontraron con los de ella por un instante, y ella vio algo en ellos que le dio la primera chispa de esperanza desde que comenzó esta pesadilla. Este hombre no tenía miedo. Más importante aún, era calculador. El secuestrador principal había tomado el control de la cabina, obligando a los pilotos a cambiar de rumbo. A través de la pequeña ventana, Sara pudo ver que ya no volaban sobre el Mediterráneo rumbo a Roma. El sol de la tarde estaba en la posición equivocada. Se dirigían al norte, hacia Alemania. El hombre del 6C también lo observaba todo. Se dio cuenta de que sus ojos seguían la posición de cada secuestrador, fijándose en sus armas, sus patrones de comportamiento. Cuando uno de los terroristas pasó junto a él, su lenguaje corporal permaneció completamente neutral.
Pero Sara lo sorprendió probando la holgura de su cinturón de seguridad, la separación entre sus piernas. Se estaba preparando para algo. Damas y caballeros, anunció el secuestrador principal por el intercomunicador, con un inglés marcado pero claro. Volamos a la base aérea de Ramstein en Alemania. El ejército estadounidense pagará por sus crímenes contra nuestro pueblo. Todos ustedes son testigos de que se está haciendo justicia. A Sara se le encogió el corazón. Ramstein era una de las mayores instalaciones militares estadounidenses en Europa. Si estos secuestradores lograban estrellar un avión civil contra la base, cientos morirían y se desencadenaría un incidente internacional que podría desestabilizar toda la región. El secuestrador continuó su anuncio. Quien coopere no sufrirá daño. Quien interfiera morirá junto con todos los que lo rodean. Tenemos suficientes explosivos para destruir este avión 10 veces. Sara volvió a mirar al hombre del 6C. Observaba al secuestrador principal con la intensidad de un depredador que acecha a su presa. Había algo militar en su porte. La forma en que mantenía los hombros, la forma sistemática en que recopilaba información. Sara había trabajado con suficientes soldados como para reconocer a uno cuando lo veía. Sus miradas se cruzaron de nuevo, y esta vez él sostuvo su mirada durante varios segundos. En ese breve instante, Sara lo vio evaluarla, valorando si era una aliada potencial o una carga. Mantuvo su rostro neutral, pero dejó que sus ojos delataran que también estaba observando. El terrorista más cercano, un hombre más joven y nervioso, se estaba poniendo cada vez más nervioso. Agitó su cuchillo a los pasajeros, gritándoles que guardaran silencio. Sara podía ver el sudor cayéndole por la frente a pesar del aire fresco de la cabina. El miedo y la adrenalina lo estaban volviendo inestable, convirtiéndolo en la persona más peligrosa del avión. Con el paso de los minutos, Sara empezó a comprender la magnitud de la situación. Los secuestradores lo habían planeado con cuidado, pero también estaban bajo una enorme presión. Tenían que mantener el control de más de 100 pasajeros mientras navegaban hacia su objetivo. Cualquier error podría arruinar toda la operación. El hombre del 6 se parecía comprenderlo también. Sara observó cómo él comenzaba a hacer ajustes casi imperceptibles en su posición, preparándose para una oportunidad que tal vez nunca llegara. Pero su confianza sugería que creía que llegaría, y cuando lo hiciera, estaría listo. Sara tomó su propia decisión en ese momento. Había pasado años siendo invisible, siendo la observadora silenciosa que se mantenía alejada del peligro. Pero a veces se daba cuenta de que guardar silencio no era suficiente. A veces sabía que actuar. Empezó sus propios preparativos minuciosos, repasando todo lo que sabía sobre los secuestradores, sus posiciones, sus debilidades. Si el hombre del 6 se planeaba algo, ella quería estar lista para ayudar. La alternativa era demasiado terrible para contemplarla. El comandante Jake Thompson había estado en esa misma ruta de vuelo docenas de veces, viajando entre reuniones informativas de la OTAN en Turquía y sesiones de planificación operativa en Italia. Como seal de la Marina con 15 años de experiencia, había aprendido a usar estos vuelos silenciosos para descomprimirse, para que su mente procesara el estrés constante de las operaciones especiales. Hoy era diferente. Desde el momento en que se instaló en el puesto de pilotaje 6C, los instintos de Jake estaban en alerta máxima. Años de combate le habían enseñado a reconocer el peligro antes de que se materializara por completo. Y algo en ese vuelo le parecía extraño. Al principio, no era nada específico, solo esa sutil incorrección en la que todo operador experimentado aprendía a confiar. Los 4 hombres dispersos por la cabina le inquietaban. No viajaban juntos, pero su ojo experto captó las microseñales entre ellos. Un leve asentimiento aquí, una mirada significativa allá. No eran coincidencias. Estos hombres se conocían y estaban coordinando algo. Cuando el secuestrador principal se levantó y empezó a gritar en árabe, el cuerpo de Jake entró automáticamente en modo de combate. Su ritmo cardíaco disminuyó a medida que el entrenamiento se hacía cargo,
su mente catalogando amenazas y calculando respuestas mientras su cuerpo se preparaba para la acción. Los secuestradores habían hecho su tarea. Sus armas eran rudimentarias pero efectivas, diseñadas para burlar la seguridad del aeropuerto. Los chalecos explosivos parecían auténticos, aunque la experiencia de Jake sugería que probablemente eran más teatrales que funcionales. Los verdaderos terroristas suicidas no solían anunciar sus intenciones de forma tan dramática. Lo que más preocupaba a Jake era su evidente entrenamiento. No eran aficionados desesperados. Se movían con coordinación y determinación, manteniendo la línea de visión y cubriendo ángulos como profesionales. Alguien les había enseñado tácticas de unidad pequeña, y eso los hacía infinitamente más peligrosos. Jake evaluó rápidamente a sus compañeros de viaje. La mayoría estaban paralizados por el terror, lo cual era normal pero inútil. Sin embargo, la mujer del 14 se captó su atención. Mientras todos gritaban o se paralizaban de pánico, ella observaba. Sus ojos seguían los movimientos del secuestrador, observaban sus armas y sus patrones de comportamiento. Estaba recopilando información, lo que sugería entrenamiento, o al menos una excepcional presencia mental bajo presión. Su breve contacto visual confirmó la evaluación de Jake. Esta mujer no solo tenía miedo, estaba pensando. En una situación como esta, eso la hacía potencialmente valiosa. El anuncio del secuestrador sobre la base aérea de Ramstein lo cambió todo. Jake conocía Ramstein íntimamente. Había realizado ejercicios de entrenamiento allí, asistido a reuniones informativas en sus instalaciones seguras y conocía a cientos de personas estacionadas en la base. Si estos terroristas tenían éxito en su misión suicida, las bajas serían catastróficas y las ramificaciones políticas desestabilizarían las relaciones internacionales durante décadas. Jake comenzó su evaluación táctica. 4 secuestradores, aproximadamente 120 pasajeros y tripulantes. Los terroristas estaban dispersos por la cabina en una formación de diamante que les proporcionaba campos de fuego superpuestos e imposibilitaba casi cualquier resistencia coordinada. El secuestrador principal estaba en la cabina controlando a los pilotos en la dirección de la aeronave. Eso dejaba a 3 en la cabina, armados con cuchillos y con lo que parecían ser chalecos suicidas. El mayor desafío eran los explosivos. Si fueran reales, y si los secuestradores estuvieran realmente preparados para detonarlos, cualquier acción agresiva podría matar a todos a bordo. Pero la experiencia de Jake sugería lo contrario. Los verdaderos terroristas suicidas solían actuar solos o en parejas, y no solían dedicar tiempo a dar discursos ni exigir nada. Estos hombres buscaban algo más que el martirio. El auricular de Jake, casi invisible y conectado a su teléfono, seguía recibiendo comunicaciones cifradas de su unidad. La voz de su líder de equipo era apenas audible. Phoenix, estamos rastreando su vuelo. Protocolos de emergencia vigentes. La aviación federal ha desplegado interceptores. No intentar acciones individuales a menos que sea absolutamente necesario. La mujer del 14 se seguía observándolo. Jake se dio cuenta de que ella podría haber notado su sutil comunicación. Los civiles inteligentes a veces captaban detalles que se les escapaban a los pasajeros en pánico. Si era tan observadora como parecía, podría ser una valiosa aliada. El secuestrador más joven se estaba volviendo cada vez más inestable. Jake podía ver los signos reveladores de sobrecarga de adrenalina. Respiración acelerada, sudoración excesiva y patrones de movimiento erráticos. En combate, Jake había aprendido que el miedo convertía a los enemigos en muy peligrosos o muy estúpidos. Y este tendía a lo segundo. 20 minutos después del secuestro, Jake dio el primer paso. Fue sutil, casi imperceptible, pero empezó a poner a prueba la conciencia y los patrones de respuesta del secuestrador. Se removió ligeramente en su asiento, ajustando su postura como si intentara ponerse cómodo. El terrorista más cercano lo miró, pero no reaccionó agresivamente, lo que le indicó a Jake algo importante.
Estaban centrados en el control de multitudes en lugar de identificar amenazas específicas. El teléfono de Jake vibró con un mensaje cifrado de su oficial al mando. Ramstein ha sido evacuado. Repito, Ramstein está libre. Está autorizado a tomar las medidas necesarias para evitar que las aeronaves alcancen el espacio aéreo alemán. Eso cambió por completo la situación táctica. Jake ya no solo intentaba salvar a los pasajeros. Ahora operaba bajo órdenes directas para evitar un incidente internacional. El peso del mando recayó sobre sus hombros al comprender que la responsabilidad de detener este secuestro acababa de recaer sobre él. La mujer en el 14 se seguía observando, y Jake se dio cuenta de que podría haber oído partes de la conversación del secuestrador. Si hablaba árabe, podría tener la información que necesitaba. Pero establecer comunicación sin alertar a los terroristas requeriría una sincronización perfecta y una sutileza excepcional. El entrenamiento de Jake lo había preparado precisamente para este tipo de escenario. El combate cuerpo a cuerpo en espacios reducidos con rehenes civiles y terroristas armados requería un conjunto de habilidades completamente diferente al de las operaciones en el campo de batalla. Cada movimiento debía ser preciso. Cada acción calculada no solo por su efecto inmediato, sino por sus consecuencias para todos los demás en la cabina. La voz del secuestrador principal volvió a sonar por el intercomunicador. El control aéreo alemán intenta contactarnos. Quieren negociar. No habrá negociación. En 1 hora, alcanzaremos nuestro objetivo y se hará justicia. 1 hora. Jake miró su reloj y comenzó a calcular distancias, consumo de combustible y opciones tácticas. Los secuestradores le habían dado una fecha límite, lo que significaba que tenía que actuar pronto. Pero primero, necesitaba determinar si a la mujer del 14 se le podía confiar su vida y la de todos los que estaban en el avión. Jake volvió a mirarla e hizo un leve gesto con la mano izquierda. Una señal militar que significaba observar y esperar. Si ella tenía alguna experiencia con personal militar o de seguridad, podría reconocerla. Su respuesta le diría todo lo que necesitaba saber. Si ella podía ser parte de la solución o si él estaba completamente solo, los próximos minutos determinarían si 120 personas inocentes vivían o morían y si un acto terrorista lograría su objetivo de causar la máxima destrucción y caos internacional. A Sarah casi se le paró el corazón al reconocer la señal. 3 dedos abajo, el pulgar y el meñique extendidos brevemente, luego cerrados en un puño. Era lenguaje de señas militar para observar y prepararse, una señal que había aprendido durante sus sesiones informativas de seguridad en Afganistán hacía 2 años. El hombre del 6 no era solo militar. Era de operaciones especiales. Sarah había trabajado con suficientes Navy SEALs y Army Rangers como para reconocer su particular estilo de intensidad controlada. Este hombre evaluaba la situación con la frialdad calculadora de alguien entrenado para luchar en situaciones imposibles. Sarah respondió con un gesto sutil, tocándose la oreja y luego la sien. En el campo, significaba, entiendo y te escucho. Esperaba que lo interpretara como una confirmación de que tenía cierto nivel de conciencia táctica, aunque ella misma no fuera militar. Su asentimiento casi imperceptible le indicó que lo comprendía. Los secuestradores se agitaban cada vez más a medida que se acercaban al espacio aéreo alemán. El más joven, a quien Sarah había catalogado mentalmente como nervioso, paseaba por el pasillo entre las filas 10 y 15, con el cuchillo temblando en la palma sudorosa. Su comportamiento se volvía cada vez más errático, y Sarah podía ver que el agente lo observaba con especial intensidad. Sarah comenzó a recopilar información de inteligencia con seriedad. Hablaba árabe con fluidez, y las conversaciones del secuestrador revelaban información crucial. Hablaban de los niveles de combustible, preocupados de no tener suficiente para alcanzar su objetivo. Y lo que era más importante, discutían sobre el momento de los explosivos. Por lo que Sarah pudo entender, los chalecos no eran automáticos. Requerían activación manual, lo que significaba que los secuestradores debían tomar la decisión consciente de detonarlos.
Esa información podría ser vital si el SEAL planeaba algún tipo de intervención. La voz del secuestrador principal volvió a sonar por el intercomunicador, esta vez más tensa. Nos siguen aviones de combate alemanes. Creen que pueden intimidarnos para que nos rindamos. Se equivocan. Cualquiera que intente detenernos solo conseguirá la muerte de todos. Sara podía ver los aviones de combate por la ventana. Estilizados F-16 manteniéndose a la par con el avión a una distancia prudencial. Su presencia era a la vez tranquilizadora y aterradora. Si los militares decidían que el secuestro era inevitable, podrían derribar el avión para evitar que alcanzara su objetivo. El SEAL también había detectado los cazas. Sara lo observó mientras hacía cálculos rápidos, probablemente calculando el tiempo restante antes de que una solución militar fuera inevitable. Tenía la mandíbula apretada de una manera que sugería que se le estaba agotando la paciencia con la estrategia de esperar y ver qué pasaba. El nerviosismo se estaba convirtiendo en un problema más inmediato. Había empezado a gritarles a los pasajeros por infracciones menores, como mover la cabeza o cambiar de postura en sus asientos. Su compañero, un agente más controlado, al que Sara mentalmente consideraba profesional, lo observaba con creciente preocupación. Incluso los terroristas estaban preocupados por su inestable compañero. Sara captó fragmentos de una conversación en árabe entre el profesional y el tercer secuestrador, posicionado cerca de la parte delantera del avión. Estaban discutiendo si controlar el nerviosismo antes de que comprometiera toda la operación. La insinuación era escalofriante. Estaban considerando matar a su propio hombre para mantener la seguridad operativa. El agente de la foca debió percibir el cambio de dinámica, porque su postura cambió casi imperceptiblemente. Sara se dio cuenta de que se estaba preparando para moverse, esperando el momento oportuno en que la atención del secuestrador se dividiera. Ese momento llegó antes de lo esperado. Nervioso agarró repentinamente a la anciana del 15B, presionándole el cuchillo contra la garganta mientras gritaba en un inglés deficiente. ¿Por qué me miran todos? ¿Creen que tengo miedo? Les mostraré cuánto miedo tengo. La mujer, la señora Chen, según su conversación anterior con la azafata, comenzó a rezar en lo que parecía mandarín. Su terror era absoluto, y Sara pudo ver que el profesional se acercaba nervioso, intentando calmar la situación antes de que se descontrolara por completo. Esta era la oportunidad que el SEAL había estado esperando. El profesional se dirigía hacia la parte trasera del avión, concentrado en su rehén. Hubo una ventana de 3 segundos en la que su cobertura de la cabina se vio comprometida. El SEAL se movió con una precisión fluida que dejó a Sara sin aliento. En un movimiento continuo, se desabrochó el cinturón de seguridad, giró sobre su asiento y se abalanzó sobre el tercer secuestrador cerca de la parte delantera del avión. El terrorista apenas tuvo tiempo de percibir la amenaza antes de que la mano del SEAL le tapara la boca y le arrebatara el cuchillo. El derribo fue completamente silencioso, ejecutado con la precisión que denotaba años de entrenamiento y experiencia en combate. En cuestión de segundos, el secuestrador quedó inconsciente. Su cuerpo se desplomó contra el mamparo donde el sello lo había posicionado para que pareciera que simplemente descansaba. Los profesionales se giraron ante la conmoción, dejando a Nerves aún sujetando a la señora Chen. En cuanto su atención se desvió, Sara hizo su propio movimiento. Había aprendido defensa personal básica durante sus despliegues de ayuda humanitaria, y lo que es más importante, comprendía la psicología de las personas inestables bajo estrés. Por favor, le gritó a Nerves en árabe, con la calma de una negociadora profesional. La anciana no puede hacerte daño. Suéltala y llévame a mí en su lugar. Soy más joven, más fuerte. Sería un mejor rehén. La mirada de nervioso se movió entre Sara y el profesional, aflojando ligeramente su agarre sobre la señora Chen a medida que la confusión nublaba su juicio. Sara pudo ver al SEAL moverse de nuevo, preparándose para otro derribo. Pero el profesional estaba demasiado alerta ahora, con el arma lista y los ojos buscando amenazas. ¿Hablas árabe?,
dijo nervioso con recelo, con el cuchillo aún en la garganta de la señora Chen, pero su atención ahora dividida entre múltiples objetivos. ¿Quién eres? Eres militar estadounidense. Soy traductora, respondió Sara con sinceridad, levantándose lentamente de su asiento con las manos visibles. Trabajo para organizaciones humanitarias. Ayudo a refugiados, personas afectadas por la guerra. No soy tu enemiga. La verdad en su voz pareció penetrar ligeramente la paranoia de nervioso. Sara continuó hablando, usando el tono tranquilo y tranquilizador que había perfeccionado durante las negociaciones de crisis en los campos de refugiados. Cada palabra estaba calculada para generar confianza y ganar tiempo para que el SEAL se posicionara para otro ataque. El profesional gritaba órdenes ahora, intentando recuperar el control de la situación, pero la cadena de mando se había roto. El secuestrador principal seguía en la cabina, sin percatarse de que su operación cuidadosamente planeada se desmoronaba a su alrededor. Sara veía los ojos del SEAL calculando ángulos y tiempos. Había neutralizado con éxito una amenaza, pero el profesional estaba alerta y armado, y nervioso aún retenía a un rehén. Los próximos segundos determinarían si su improvisado intento de rescate salvaría vidas o provocaría una masacre. La mirada de la señora Chen se cruzó con la de Sara, y en ella, Sara vio no solo terror, sino también gratitud. La anciana comprendió que Sara intentaba salvarle la vida. Y esa comprensión le dio a Sara el coraje para dar el siguiente paso en lo que se había convertido en la apuesta más peligrosa de su vida. Jake había neutralizado a un terrorista. Pero la situación se deterioraba rápidamente. El profesional estaba ahora completamente alerta y era peligroso. Su entrenamiento era evidente en la forma en que se posicionaba para cubrir múltiples ángulos mientras mantenía su chaleco explosivo visible como elemento disuasorio. Mientras tanto, nervioso se volvía más inestable a cada segundo, con su cuchillo temblando contra la garganta de la anciana. El traductor en el 14 se había tomado una decisión audaz al ofrecerse como rehén de reemplazo. Jake reconoció la táctica por su propio entrenamiento y negociación con rehenes. Intentaba presionar psicológicamente a nervioso, y al mismo tiempo, convertirse en un objetivo más valioso, lo que podría alejarlo de la vulnerable anciana. Pero Jake veía lo que ella no. Profesional calculaba si eliminar a ambas mujeres para recuperar el control táctico. Su dedo se dirigía a lo que parecía ser un detonador en su chaleco, y su lenguaje corporal sugería que se preparaba para una solución catastrófica final. Jake tomó la decisión que definiría el resto de la crisis. En lugar de intentar otro derribo sigiloso, se adentró en el pasillo y habló directamente con un árabe profesional y fluido. Su voz transmitía la inconfundible autoridad del mando militar. Su operación ha fracasado, dijo Jake con calma. Los cazas alemanes nos están rastreando. Su objetivo ha sido evacuado y han perdido la seguridad operativa. Tienes una oportunidad de salir con vida de esto. Los ojos del profesional se abrieron de par en par al reconocerlo. Había identificado claramente a Jake como militar estadounidense, probablemente de las fuerzas especiales, basándose en su conocimiento táctico y habilidades lingüísticas. La mano del terrorista se acercó a su detonador, pero Jake continuó hablando con la misma calma mortal. Sé que no eres un terrorista suicida, dijo Jake. Los verdaderos mártires no dan discursos ni toman rehenes. Simplemente actúan. Quieres algo más que la muerte, lo que significa que se puede razonar contigo. Sara comprendió lo que hacía el sello. Estaba usando la guerra psicológica, intentando quebrar la determinación de los terroristas desafiando sus motivaciones fundamentales. Era una táctica peligrosa, pero se dio cuenta de que podría ser su única oportunidad de evitar una masacre. Tu amigo está comprometido, continuó Jake, asintiendo con la cabeza, nervioso. Va a hacer que maten a todos, incluyéndote a ti, porque no puede soportar el estrés. Tú lo sabes, y yo lo sé. Trabaja conmigo para estabilizar esta situación, y quizás todos sobrevivamos.
La respuesta en árabe de los profesionales fue rápida y furiosa. Pero Sara captó la incertidumbre subyacente. Se preguntaba si la misión aún podría tener éxito, si su inestable compañero era más peligroso que el soldado estadounidense de pie en el pasillo. La voz del secuestrador principal crepitó repentinamente por el intercomunicador. Control. ¿Qué está pasando ahí atrás? Oí gritos. El momento de indecisión de los profesionales se prolongó durante varios segundos cruciales. Sara se dio cuenta de que era entonces cuando todo se decidiría. Hizo su propia jugada calculada, cambiando al árabe y dirigiéndose directamente a los profesionales. He trabajado en Siria, dijo en voz baja. He visto lo que sucede cuando operaciones como esta fracasan. El liderazgo desaparece, pero los soldados mueren. ¿Es eso lo que quieres? ¿Morir por quienes ya planean abandonarte? Sus palabras dieron en el blanco. Sara había pasado meses en campos de refugiados escuchando a excombatientes describir la traición que sintieron cuando sus comandantes huyeron mientras ordenaban a otros luchar hasta la muerte. La expresión de los profesionales mostró reconocimiento de esa dolorosa verdad. Jake vio la oportunidad y aprovechó su ventaja. Es un derecho de la mujer. Tus líderes planearon esto sabiendo que probablemente morirías, sin importar el éxito o el fracaso. Pero aún tienes opciones. Ayúdame a terminar esto de forma segura. Y tú sales de este avión con vida. Nervioso se agitaba cada vez más por la conversación que no podía seguir del todo. Su inglés era limitado, y el rápido intercambio de árabe entre su compañero y los rehenes abrumaba su capacidad para procesar la situación. El cuchillo en la garganta de la señora Chen presionaba más profundamente, dibujando un fino hilo de sangre. Basta de hablar, gritó nervioso en inglés. Mueran todos ahora. Ese era el momento que Jake había estado esperando. Mientras nervioso levantaba su cuchillo para atacar, Jake se movió a la velocidad del rayo. Pero en lugar de atacar a ninguno de los terroristas, hizo algo completamente inesperado. Sacó su arma. La Sig Sauer P-226 de Jake había estado oculta en una funda de tobillo sin que la seguridad del aeropuerto la detectara debido a su autorización militar clasificada y autorizaciones especiales de transporte. Como comandante SEAL, estaba autorizado a portar armas en aeronaves civiles bajo circunstancias específicas, aunque esta situación nunca había sido contemplada en las regulaciones. Los terroristas se quedaron paralizados al ver el arma. La mano del profesional se movió hacia su detonador, pero el arma de Jake ya lo apuntaba con la firmeza de quien nunca ha fallado un disparo crucial. Esto es lo que va a pasar, dijo Jake con una voz de autoridad absoluta. Vas a decirle a tu compañero que libere al rehén. Luego, ambos se sentarán y pondrán las manos donde pueda verlas. Si alguien intenta coger un detonador o hace un movimiento amenazante, le daré 2 balazos en el centro de la masa antes de que puedan pestañear. La cabina estalló en susurros y jadeos mientras los pasajeros comprendían que el rescate podría ser posible. Pero la atención de Jake no se apartó de los 2 terroristas. Su entrenamiento le permitía mantener la concentración a pesar del caos que lo rodeaba. El profesional habló rápidamente, nervioso, en árabe. Pero en lugar de obedecer, sus palabras parecieron aumentar la agitación de su compañero. Sara se dio cuenta, con creciente horror, de que el profesional no intentaba calmar la situación. Le estaba diciendo a Nervice que los habían traicionado, que su misión estaba comprometida y que el martirio era ahora su única opción. Nerves apretó con más fuerza a la señora Chen y su otra mano se dirigió a su propio detonador. La situación que parecía resolverse se encaminaba hacia la catástrofe. La evaluación táctica de Jake fue instantánea y brutal. No podía disparar a ambos terroristas antes de que uno de ellos pudiera provocar una explosión que mataría a todos a bordo. Necesitaba otra solución, y la necesitaba en los próximos segundos. Fue entonces cuando tomó una decisión que lo perseguiría durante años. Jake se giró hacia Sara, la traductora, quien había demostrado un coraje e inteligencia extraordinarios durante la crisis, y extendió su arma hacia ella. «Cógela»,
dijo en voz baja. Ya sabes qué hacer. El mundo de Sara se detuvo. La Sig Sauer se sentía increíblemente pesada en sus manos. Su peso representaba no solo la realidad física, sino la carga moral de lo que Jake le pedía que hiciera. Nunca había empuñado un arma con la intención de usarla contra otro ser humano. Pero al observar el rostro aterrorizado de la señora Chen y ver el dedo de Nerve sobre el detonador, Sara se dio cuenta de que a veces guardar silencio no bastaba. A veces había que actuar, incluso cuando actuar significaba cruzar límites que jamás se pensó cruzar. Los siguientes 60 segundos determinarían si 120 personas vivían o morían, y si Sara Martínez seguiría siendo la observadora silenciosa de siempre o se convertiría en algo completamente diferente. La mano de Sara temblaba al sujetar la Sig Sauer. El arma era más pesada de lo que esperaba. Su superficie metálica estaba fría contra sus palmas. Había disparado pistolas durante el entrenamiento de seguridad para su labor humanitaria, pero siempre a blancos de papel, nunca sabiendo que podría tener que dispararle a otro ser humano. Jake se posicionó estratégicamente, usando su cuerpo para bloquear la vista del secuestrador principal desde la cabina, mientras mantenía contacto visual con los dos terroristas restantes. Su movimiento era fluido y decidido, cada paso calculado para maximizar su ventaja táctica y minimizar el riesgo de desencadenar una respuesta violenta. El seguro está quitado, le dijo Jake en voz baja a Sara. Agarre a dos manos. Apunta al centro de masa. No aprietes el gatillo. Tienes 15 balas. Haz que cuenten. El profesional hablaba rápido y nervioso en árabe. Su voz era urgente y autoritaria. Sara tradujo simultáneamente para Jake. Le dice que los han comprometido, que la misión ha sido arruinada. Pero aún pueden alcanzar el martirio matando a todos en el avión. ¿Puedes calmarlo?, preguntó Jake, sin apartar la mirada de los terroristas. Sara lo intentó, cambiando al árabe y usando todas las técnicas de negociación que había aprendido durante su trabajo humanitario. Habló de las familias que esperaban en casa, de los inocentes en el avión que no tenían nada que ver con sus quejas, de la posibilidad de sobrevivir si se rendían pacíficamente. Pero la respuesta del profesional fue fría e inapelable. La causa es más importante que cualquier vida individual, incluida la nuestra. Morimos como mártires o morimos como fracasados. Esas son las únicas opciones. El profesional asentía frenéticamente, su estado psicológico llevado más allá de lo razonable por la manipulación del profesional. El cuchillo en la garganta de la señora Chen presionó más profundamente, y Sara pudo ver que se estaba preparando para llevar a cabo las últimas órdenes del profesional. Jake hizo su cálculo. Sara, necesito que apuntes al profesional, el de la izquierda. Cuando diga ahora, dispara 2 veces al centro de masa. No pienses, no dudes, solo aprieta el gatillo. No sé si puedo, susurró Sara, su voz apenas audible. ¿Puedes?, respondió Jake con absoluta certeza. Has sido lo suficientemente valiente para traernos hasta aquí. No te detengas ahora. El momento se alargó imposiblemente largo. Sara podía oír su propio latido retumbando en sus oídos. Podía oler el olor metálico del sudor del miedo de los pasajeros a su alrededor. Podía sentir el peso de 120 vidas balanceándose al borde de su decisión. La mano del profesional se movió hacia su detonador. Los ojos de Jake se encontraron con los de Sara. Ahora Sara apretó el gatillo. El disparo fue imposiblemente fuerte en el espacio confinado de la aeronave. Profesional se tambaleó hacia atrás. Su mano se apartó del detonador mientras la sangre le corría por el pecho. Pero no estaba caído. Su entrenamiento y la adrenalina lo mantenían erguido a pesar de la herida. El segundo disparo de Sara dio en el blanco con mayor precisión. Profesional se desplomó contra el mamparo, su amenaza neutralizada, pero su chaleco explosivo seguía intacto y potencialmente peligroso. El sonido de los disparos provocó el pánico absoluto en Nervis. Soltó a la señora Chen, quien se desplomó en el suelo y comenzó a manipular torpemente su propio detonador mientras gritaba oraciones en árabe.
Jake se movió con velocidad depredadora, cubriendo la distancia que los separaba en 3 largas zancadas. Pero el placaje de Jake no iba dirigido a Nerves. En cambio, agarró a la señora Chen, alejándola del terrorista y protegiéndola con el suyo mientras el dedo de Nerves encontraba el detonador. La explosión fue devastadora en el espacio reducido. El artefacto explosivo improvisado de Nerves detonó con la fuerza suficiente para romper las ventanas y esparcir escombros por la parte trasera de la aeronave. La onda expansiva derribó a los pasajeros de sus asientos y provocó que las máscaras de oxígeno cayeran del techo mientras la cabina se despresurizaba repentinamente. Jake sintió el calor y la conmoción cerebral que lo invadían mientras cubría a la señora Chen. Su chaleco antibalas absorbía la metralla que habría matado a la anciana. Le zumbaban los oídos y notaba el sabor a sangre. Pero él estaba vivo, y ella también. Sara había sido lanzada hacia atrás por la explosión. El sello de seguridad voló de sus manos para aterrizar en algún lugar del pasillo lleno de escombros. Le daba vueltas la cabeza y sentía un líquido caliente correr por su rostro. Pero su primer pensamiento fue si Jake y la señora Chen habían sobrevivido a la explosión. El avión estaba en crisis. Las luces de emergencia se habían activado y los pilotos luchaban por mantener el control, ya que la explosión había dañado sistemas críticos. La cabina estaba llena de humo y los gritos de los pasajeros heridos, pero sorprendentemente el avión seguía en condiciones de volar. Jake se incorporó, evaluando rápidamente los daños. Nervious había desaparecido, vaporizado por su propio artefacto explosivo. Profesional estaba inconsciente y sangrando, pero aún con vida. La explosión se había contenido en la parte trasera del avión, lo que evitó un fallo estructural total. «Sara», gritó Jake, con la voz entrecortada por la inhalación de humo. «¿Estás bien?» Sara se puso de pie con dificultad, apoyándose en los respaldos de los asientos mientras se abría paso entre los escombros. «Estoy viva», logró decir, aunque su voz temblaba y sus manos aún temblaban por la adrenalina. Pero su calvario no había terminado. El secuestrador principal seguía en la cabina, y la explosión sin duda lo había alertado de que su operación había fracasado estrepitosamente. Por el sistema de intercomunicación dañado, su voz crepitaba de rabia y desesperación. «Has matado a mis hermanos», gritó en un inglés con marcado acento. «Ahora todos mueren. Estrellaré este avión contra el suelo antes de dejar que los estadounidenses ganen». A través de la puerta de la cabina, se oían sonidos de forcejeo mientras los pilotos luchaban por mantener el control del avión. Al parecer, el secuestrador intentaba obligarlos a un picado fatal, utilizando el propio avión como arma de destrucción final. Jake recuperó su arma de los escombros y comprobó su estado. El arma seguía funcionando, aunque marcada por los fragmentos de la explosión. Miró a Sara, que atendía las heridas leves de la señora Chen con la serena competencia de alguien acostumbrado a situaciones de crisis. «Tengo que ir a la cabina», dijo Jake. «Esa puerta está reforzada, diseñada para mantener fuera a los secuestradores, pero también a los rescatadores». Sara asintió, comprendiendo la implicación. El secuestrador principal estaba ahora atrincherado, con los pilotos en completo control del destino de la aeronave. Los cazas alemanes que estaban afuera no podían ayudarlos. Esto se había convertido en una batalla por el control de la cabina, y era una batalla que Jake tendría que ganar en los próximos minutos o todos a bordo morirían. Pero mientras Jake se preparaba para su asalto final a la cabina, Sara se dio cuenta de algo que lo cambió todo. Durante sus años en su labor humanitaria, había aprendido que a veces las batallas más importantes no se libraban con armas ni violencia. A veces las ganaban quienes tenían el coraje de alzar la voz cuando callar ya no era una opción. Sara observó a Jake prepararse para asaltar la puerta de la cabina, sabiendo que ni siquiera su excepcional entrenamiento sería suficiente para atravesar la barrera reforzada antes de que el secuestrador principal estrellara el avión. Pero sus años de trabajo en zonas de conflicto le habían enseñado que a veces el arma más efectiva no era la violencia, sino la comprensión. «Espera»,
Le gritó a Jake, su voz atravesando el caos de pasajeros heridos y sistemas dañados de la aeronave. Tengo una idea. Jake hizo una pausa, con expresión escéptica, pero dispuesto a escuchar. El tiempo se agotaba y las soluciones convencionales no funcionaban. Lo he estado escuchando durante toda esta dura experiencia, explicó Sara rápidamente. Su acento, su dialecto, su forma de hablar árabe. No es sirio como los demás. Es palestino, probablemente de los campos de refugiados del Líbano. Reconozco las características regionales específicas en su forma de hablar. ¿Cómo nos ayuda eso?, preguntó Jake, aunque su mente táctica ya estaba analizando las implicaciones. Sara se acercó a la puerta de la cabina, pegando la oreja al metal reforzado. Podía oír al secuestrador gritarles a los pilotos, su voz cada vez más desesperada al darse cuenta de que su misión había fracasado por completo. Pero bajo la rabia, detectó algo más. Miedo. Está aterrorizado, dijo Sara. No de morir, sino de fracasar. En su cultura, en esos campos de refugiados, el fracaso trae vergüenza. Un objetivo que se extiende a toda tu familia, a toda tu comunidad. Tiene más miedo de sobrevivir como un fracaso que de morir. Jake lo entendió al instante. ¿Quieres negociar con él? Negociar no, corrigió Sara. Quiero darle una forma de rendirse que preserve su honor. En su mente, ya lo ha perdido todo. Pero si podemos replantear la situación, hacer que la rendición parezca una opción táctica en lugar de una derrota, podría escuchar. Era un plan desesperado, pero Jake reconoció su sofisticación psicológica. Sara no era solo una traductora. Ella entendía las dinámicas culturales y emocionales que motivaban a las personas en situaciones extremas. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Jake. Necesito que confíes en mí, respondió Sara. Y necesito que estés listo para actuar rápido si esto no funciona. Sara se colocó justo afuera de la puerta de la cabina y comenzó a hablar en árabe. Su voz transmitía la autoridad de quien había pasado años mediando entre partes en conflicto en situaciones de crisis. Hermano, gritó, usando el término respetuoso que reconocía su humanidad compartida. Sé que puedes oírme. Sé que entiendes que tu misión no puede tener éxito ahora, pero eso no significa que hayas fracasado. Los gritos desde el interior de la cabina cesaron abruptamente. Sara percibió la atención del secuestrador, concentrado en sus palabras. Ya has asestado un golpe a tus enemigos. Continuó, les has demostrado que ningún lugar es seguro, que incluso sus defensas más sólidas pueden ser vulneradas. Ese mensaje ha sido recibido. El mundo está observando. Jake escuchó el árabe de Sara, comprendiendo lo suficiente como para reconocer la brillantez de su enfoque. No estaba apelando a su clemencia ni amenazándolo con consecuencias. En cambio, le ofrecía una narrativa que permitía que la rendición se viera como algo estratégico, no como una derrota. Tus hermanos murieron como mártires. Sara continuó. Lograron su objetivo, pero tu misión ahora es diferente. Si estrellan este avión, se convertirán en un terrorista más que mató a inocentes. Pero si se rinden, se convertirán en el palestino que burló a la seguridad estadounidense, que tomó como rehén un avión entero, que hizo que el mundo escuchara su causa. La puerta de la cabina se entreabrió, lo justo para que el secuestrador hablara sin revelar su posición. Eres estadounidense, dijo en un inglés con marcado acento. ¿Por qué debería confiar en lo que dices? No soy estadounidense, respondió Sara con sinceridad, cambiando al inglés para que Jake pudiera seguir la conversación. Soy española y trabajo con refugiados. He estado en sus campamentos. He visto lo que sufre su gente. Entiendo por qué estás enojado. La admisión pareció sorprender al secuestrador. Sara aprovechó su ventaja. Sé que no querías lastimar a gente inocente. Querías lastimar a los militares, a la gente que ves como tus opresores. Pero la mayoría de las personas en este avión son solo viajeros, familias,
Gente común que no tiene nada que ver con tu conflicto. Jake pudo notar el cambio en la voz del secuestrador cuando respondió. La rabia seguía ahí, pero se estaba atenuando por la confusión y el comienzo de la duda. Ya no importa, dijo el secuestrador. No puedo volver atrás. No puedo enfrentar a mi gente como un fracaso. No serás un fracaso, dijo Sara con firmeza. Serás quien eligió salvar vidas inocentes cuando él tenía el poder de destruir. Eso requiere más coraje que morir. Jake observó a Sara trabajar, reconociendo una clase magistral de psicología de crisis. Le estaba ofreciendo al secuestrador algo que necesitaba desesperadamente, una forma de terminar con esta situación, manteniendo su autoestima y su posición en la comunidad. Los pilotos, continuó Sara, están heridos. No, admitió a regañadientes, están vivos. Entonces demuestren que son diferentes de los terroristas que matan a inocentes, retó Sara. Demuestren que su causa es la justicia, no el asesinato. El silencio en la cabina se prolongó durante casi un minuto. Jake se tensó, preparándose para derribar la puerta si el secuestrador decidía hacer un último movimiento desesperado. Pero Sara mantuvo la calma. Su intuición le decía que sus palabras habían dado en el blanco. Cuando la puerta de la cabina finalmente se abrió por completo, el secuestrador emergió con las manos a la vista y sus armas improvisadas desechadas. Era más joven de lo que Jake esperaba, quizá de 25 años, con la mirada hundida de alguien que ha visto demasiada violencia a una edad demasiado temprana. Jake se movió con rapidez pero cuidado, asegurando al secuestrador mientras Sara seguía hablándole en árabe, manteniendo la conexión psicológica que lo había convencido de rendirse. Los pilotos, el capitán Morrison y el primer oficial Hassan, salieron de la cabina, conmocionados pero ilesos. Señora, le dijo el capitán Morrison a Sara con voz tensa. No sé qué le dijo, pero nos salvó la vida a todos. Mientras Jake aseguraba la escena y el personal médico de emergencia atendía a los pasajeros heridos, Sara se encontró sentada en el mismo asiento donde esta pesadilla había comenzado horas antes. La señora Chen, vendada pero estable, le tomó la mano y la apretó suavemente. Es muy valiente, dijo la anciana en un inglés con acento. Muy valiente. Sara miró por la ventana mientras los vehículos de emergencia alemanes rodeaban el avión en el Aeropuerto Internacional de Frankfurt, donde habían sido desviados para el aterrizaje de emergencia. La crisis había terminado, pero sabía que las secuelas psicológicas durarían mucho más. Jake se acercó a ella mientras los paramédicos revisaban sus heridas. El informe va a durar días, dijo. Pero quería agradecerte mientras aún estamos aquí en este momento. No solo me ayudaste a detener un secuestro. Me mostraste una forma diferente de resolver los problemas. Sara logró esbozar una sonrisa cansada. Me quedé callada la mayor parte de mi vida, dijo. Pensé que así era como se sobrevivía a situaciones peligrosas. Pero a veces hay que hablar. A veces, callarse no basta. Mientras desembarcaban en el caos controlado de una respuesta terrorista internacional, Sara reflexionó sobre cuánto había cambiado en tan solo unas horas. Había comenzado este vuelo como traductora, alguien cuyo trabajo era transmitir las palabras de otras personas. Pero lo terminaba como alguien que había encontrado su propia voz en el momento que más importaba. La mujer que siempre había permanecido callada durante cada crisis finalmente había aprendido cuando era el momento de hablar. Y al hacerlo, había descubierto que a veces el arma más poderosa no es una pistola ni un artefacto explosivo. A veces es simplemente la valentía de cruzar la brecha del miedo y el odio y hablar a la humanidad que existe en todos. Incluso para quienes parecen más perdidos en la violencia y la desesperación, el secuestro había terminado. Pero para Sara Martínez, un nuevo capítulo en su vida apenas comenzaba.